Bienvenido a este tu segmento, el Santo del Día. Hoy vamos a meditar en el santo que lleva por nombre San Juan Climaco, marzo 30 del 2020. Hoy es su día, vamos a meditar un poquito acerca de él. Climaco significa escala para subir al cielo. Bueno, el apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llega a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo, y eso mismo en griego significa Climaco. San Juan Climaco nació en Palestina y se formó leyendo libros de santos como por ejemplo San Gregorio Nazanceo y de San Basilio también. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a nadie. Claro, si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana, no le llevaba la contra a nadie. Él pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia y a la oración y algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia de Oriente. Pero él ocultaba su sabiduría y en todo parecía como un sencillo monje más, igual a todos. En lo que sí parecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que pareciera como si el comer y el beber más bien le produjera disgusto que alegría. Era su penitencia ayunar, ayunar y ayunar siempre. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de la demás gente. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían 2 aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor, y de vez en cuando se entraba a una cueva a rezar y ahí se le oía gritar: «Perdón, Señor, piedad, no nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, ten compasión de nosotros los pobres pecadores». Las piedras retumbaban con sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que le concedió el Señor fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse 1 año sin hablar ni dar ningún consejo. Al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando consejos espirituales, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el de saber dirigir muy bien las almas, y empezó de nuevo a aconsejar. Las gentes que lo visitaban en el monte Sinaí decían de él: así como Moisés, cuando subió al monte a orar, bajaba con un rostro totalmente iluminado, así este santo monje, después de que va a orar, viene a nosotros lleno de iluminaciones del cielo para dirigirnos hacia la santidad. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad, y fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le vino luego su apellido, Climaco, o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grandes
o 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño o la primera escalera es cumplir aquello que dijo Jesús: quien desea ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma pidiendo muchas veces perdón a Dios por pecados cometidos. El tercero es el plano propósito de enmendarse y cambiar de vida. Y los últimos tres, los peldaños superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen muy agradable. A San Juan Climaco le concedió Dios otro gran regalo y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones y él les decía: oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración. Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en compañía de aquella persona, comenzaba a sentir paz y una tranquilidad que no había experimentado nunca. El santo decía a la gente: así como los israelitas quizá no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no lograrán llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe. Y él fue ese guía providencial para millares de personas por 40 años. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Climaco estaba durmiendo junto a una gran roca a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste lo llamaba y le decía: aléjese de ahí. El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca de tal manera que lo habría aplastado si se hubiera quedado allí. En un año en el que por muchos meses no caía una gota de agua y las cosechas se perdían y los animales se morían de sed, las gentes fueron a donde nuestro santo a rogarle que le pidiera a Dios para que enviara las lluvias. Él subió al monte Sinaí a orar y Dios respondió enviando abundantes lluvias. Era tal la forma que tenían las oraciones de San Juan Climaco que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí y ejerció su cargo con satisfacción y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: Padre, lléveme en su compañía al cielo. Él oró y le dijo: tu petición ha sido aceptada. Y pocos días después murió Jorge también. Oremos. San Juan Climaco, pídele a Dios que nos envíe muchos escritores católicos, que escriban libros que lleven a la santidad y que nos envíe muchos santos y sabios directores espirituales como tú, que nos lleven hacia la perfección cristiana. Amén.